Hablamos primero de 12 años de esclavitud del director Steve McQueen. En ella participan nombres consagrados como Brad Pitt o Michael Fassbender, pero también nombres menos conocidos como Lupita Nyong'o, nombre difícil de decir, de ascendencia keniata y mexicana, y el actor que da vida al protagonista, Chiwetel Ejiofor. Ha sido la película favorita no solo por Hollywood, también por el resto de festivales. Narra el secuestro de un hombre negro libre que vive en Nueva York para ser vendido como esclavo en Georgia. Es una película larga de más de 2 horas con momentos realmente crueles, muy incómodos para el espectador que se ve inmerso en una odisea de este hombre a merced de un amo que cree que los esclavos son simplemente su propiedad y los trata, Camilo, peor que los animales. La fotografía, música e interpretación de los actores nos sumergen en las historias de Estados Unidos quizá más avergonzantes, el mercado de esclavos, con una honestidad brutal, sin concesiones. Pero al menos al final hay un cierto atisbo de esperanza. No es una película, como decía, fácil de ver. La violación de las mujeres, la mutilación, el ahorcamiento eran algunos de los castigos a los que eran sometidos los esclavos. Hay una escena que por primera vez en una película comercial se aprecia con nitidez el daño que hace un látigo en la espalda de una persona. Difícil que se pueda olvidar esa escena, menos en mi retina. Esto ocurrió, Camilo, hace más de 200 años, pero lo cierto es que la esclavitud, de una manera u otra, continúa. En Fuera de Cámara, el argumento de 12 años de esclavitud nos inspiró una historia diferente. La de los refugiados sudaneses que han entrado en Egipto y que son discriminados. La ONU estima que para finales de este año más de 200.000 inmigrantes de África habrán solicitado refugio o asilo político en Egipto. Pero esta tierra no es precisamente, Camilo, una tierra de mieles. Es el caso que nos cuenta Verónica Valderas de un joven sudanés que sobrevivió su país, Sudán, huyendo del horror y se encontró con una realidad no mucho mejor en Egipto. En un suburbio del Cairo, varios miembros del grupo étnico Bari se congregan regularmente para celebrar sus tradiciones. Muchos son refugiados cristianos de Sudán del Sur, que según lamentan, de ser víctimas de persecución religiosa en Sudán, habrían pasado a ser víctimas de discriminación racial en Egipto. Los egipcios en las calles no respetan a los sudaneses como humanos. A veces golpean a algunos sudaneses del sur y dicen que estos son sus esclavos. Youssef, no damos su nombre verdadero para proteger su identidad, dice que ser golpeado con piedras en las calles simplemente por ser negro es algo que jamás pensó que experimentaría en carne propia. Buscó asilo en Egipto tras escapar de quienes décadas atrás lo habrían secuestrado y esclavizado como niño soldado en Sudán. Me entrenaron 6 meses en Etiopía y luego combatí y resulté herido. Incluso perdí a los hermanos que trabajaban conmigo. Ambos murieron. Todos murieron. All of them. They died. Contener las lágrimas es imposible al hablar de su madre, cuyo paradero desconoce, o al recordar a su padre, quien falleció en su ausencia. Pero lejos de sentirse víctima de su pasado o del acoso y la discriminación que afirma sufre a diario en Egipto, Youssef asegura que se ha dedicado a superarse y a ser un hombre de bien. Cuando llegué a Egipto, trabajé limpiando casas, ahorré dinero y fui a la universidad. Me gradué en Ingeniería de Telecomunicaciones y Ciencias de la Administración y me convertí en maestro. For 2 years, and I went to administration science and I became a teacher. For the future, I would like to... En el futuro quiero elevar mi educación y después casarme, tener hijos y servir a mi pueblo. And serve my people. A veces siento que pierdo la esperanza, pero sé que existe un futuro mejor. En su sitio en internet, la Agencia de la ONU para los Refugiados, ACNUR, reconoce que la situación de estos últimos y de quienes buscan asilo en Egipto se ha visto afectada por las difíciles condiciones socioeconómicas del país, la negativa percepción que tienen los egipcios hacia ciertas nacionalidades y el general deterioro del ambiente de seguridad debido a la inestabilidad política. Para CNN, Verónica Valderas Iglesias, El Cairo.